Amigos, bienvenidos a otra edición de 2 vs Cine. Les acompaña Alfred Cols y Frank Black. Hola. Y hoy vamos a hablar de las 10 películas más prohibidas en la historia del cine. Prácticamente desde que el cine existe, ha habido películas muy aceptadas, pero también ha habido películas que han causado tanto revuelo y tanto escozor en la audiencia, en la sociedad en general, que han sido prohibidas, censuradas en algunos países, en muchos casos, censuradas de años inclusive. Sí, y todavía. Y todavía, al sol de hoy, existen películas Insólitamente. que existen películas que uno diría, bueno, ¿cuál es el motivo para prohibirla? Pero aún así, la gente se resiente. Pero bueno, arrancando en este ranking del número 10, tenemos La vida de Brian, del 79, dirigida por Terry Jones, uno de los tantos genios alocados del colectivo Monty Python, de comicidad británico, que se basaba en las desventuras de Jesucristo, en un personaje paralelo que era el personaje de Brian, ambientado en los tiempos en que el Señor Jesucristo estaba por el planeta Tierra. Y desde el momento del estreno, en el año 79, se convirtió en una de las películas más polémicas de todos los tiempos. Y además de ser muy icónica por mostrar la vida de Cristo, pero en clave de comedia, prácticamente es una carcajada desde el primer crédito hasta el último, fue prohibida en 4 países porque consideraron de blasfema, de insultante a la figura del Señor, etcétera, etcétera. Sí, bueno, en el puesto número 9 tenemos El último tango en París de 1972 del gran Bernardo Bertolucci con Marlon Brando y Maria Schneider. Cierto. Esta película fue prohibida por lo menos en 4 países. Sobre todo por la famosa escena de la mantequilla, Sí, del sexo con la mantequilla. Años después, la propia Maria Schneider reveló que supuestamente fue un caso de violación por el asunto de que Bertolucci quería el mayor realismo posible y no le explicó de esa escena, solamente le explicó a Marlon Brando lo que iba a hacer y por eso el nivel de realismo que se aprecia. O sea aquí. que Marlon Brando la untó de verdad con mantequilla. Sí, la untó de verdad con mantequilla y lo que se ve fue más o menos una aproximación a la realidad. De hecho, en algunos países de Latinoamérica, contando Latinoamérica, sucedió que la película fue tan censurada que la gente iba a otros países. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, la gente en el año 72 se iba a un sitio como la isla de Curazao, donde no había esta prohibición para ver esta película, por lo escandalosa que era. Pero si la vemos a la perspectiva, al paso del tiempo, no vemos que tenga nada fuera del común. No solamente de lo desgastante, de lo tóxica que es esa relación que tienen Marlon Brando y Maria Schneider. Sí, que de hecho Marlon Brando dice que el director que le ha sacado mejor jugo como actor ha sido en esta película Bertolucci. Incluso hay críticos que dicen que su nivel de realismo, de más aproximación al Marlon Brando ser humano, vino con El último tango de París, contrastando con su gran actuación de ese mismo año que fue de Vito Corleone en El Padrino. Sí, señor. ¿Okay? En el puesto 8 tenemos en este ranking de 10 películas más prohibidas de la historia a una que quizás pudiéramos decir que es una de las películas más místicas y más espirituales que pueden existir sobre la figura de Jesús, que es La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, basada en la novela homónima del griego Nikos Kazantzakis. Fue muy controvertida. Básicamente, a finales de los 80, el revuelo mundial era masivo desde el año 88. Fue prohibido en países como Turquía, Chile, México, Argentina. Fue condenada por el Vaticano. Fue acusada de blasfemia, de sacrílega. Incluso algunos querían excomulgar al propio Scorsese, cosa curiosa porque él de joven quería ser sacerdote. Inclusive en Argentina, un fanático prendió fuego a una sala de cine con el público adentro. Afortunadamente no hubo saldo fatal en el asunto, pero fue tal el revuelo que causó esta visión de la última tentación del diablo que le hizo a Cristo en plena cruz, que todo el mundo pensaba que era un sacrilegio, un acto casi de condenación en el infierno. Bueno, fíjate, curiosamente, yo creo que esa gente no vio la película. Exactamente. Porque si tú ves la película plantea claramente, o el libro, que es una tentación que el diablo le hace a Jesucristo. Exactamente. Él decide no irse por ese camino, sino que decide seguir su destino, que es permanecer en la cruz. En el puesto número 7 tenemos Ninfomaniaca del 2013, dirigida por Lars von Trier. Ciertamente. Que es en 2 volúmenes. Exacto. Volumen 1 y 2. Aunque si ustedes tienen paciencia, pueden hacer como en mi caso, que vi las 4 horas seguidas. No, yo la vi seguida. Yo también. 4 horas. Exacto, total, ¿no? exacto. Esta película narra la historia de una mujer que adicta al sexo. Concretamente a Charlotte Gainsbourg, la Sí, actriz. y cómo ella se va degradando en ese proceso de la búsqueda del placer sexual. Y esta película, por ejemplo, y en México se eliminaron algunas escenas. Sí, así sería tan escabroso, entre comillas, aunque ciertamente Lars von Trier es un director que siempre causa revuelo, o la gente o lo ama o lo detesta. De hecho, en Cannes, cuando se presentó, decidieron no proyectarla, porque dijeron que
Nada más el título, no se habían visto ni el resto de la película y ya partieron del hecho que era escándalo, sexo todo el tiempo. Sí, bueno, y aquí vamos a lo mismo, o sea, no estamos hablando de hace 40 años, 50 años. Apenas en el 2013, en el 8 años 2013, apenas. Prohíbe una cosa por nada. Sí. Tú ves la película, es muy buena la película, Sí. pero claro, entiendo que la película se va más hacia la parte dramática, todo esto, ¿no? El Sí, daño daño psicológico, sí. más la cuestión de la insatisfacción Sí. sexual, que claro, tratar el sexo en el cine sin caer en el terreno de la pornografía a veces puede resultar una línea muy delgada. Sí, sí. Si se hace con clase, termina siendo algo erótico. Pero aquí si lo se hace con clase. Aquí lo hace con clase. Sí. Si lo hace de manera burda o bastarda, termina siendo pornografía barata. Sí, sí. Que eso uno ve en cualquier parte en la internet. Ujú. En el puesto número 6 de este ranking de 10 películas más prohibidas de la historia tenemos la película que inició en gran medida el género del cine gore del terror, que fue La Masacre de Texas o The Texas Chainsaw Massacre de Tobe Hooper del año 1974. Básicamente lo que causó revuelo en ese momento, aparte de ser una película bastante indie, bastante independiente, porque fue hecho con un presupuesto casi que barato, casi que con las uñas, y pareciera que este factor propulsó que la violencia fuese más explícita, porque no había un gran estudio detrás de ella. Las escenas de plástico se grababan a plena luz del día, se creaba incluso el concepto de que los pueblos terminan siendo hasta más siniestros que las casas embrujadas y cosas de esas. Y aparte de ello, la banda sonora, que está basada en gritos y alaridos, y más el sonido de la sierra eléctrica de Leatherface, uno de los personajes más emblemáticos del cine de terror, causó tanto revuelo que, por ejemplo, en Australia y en el Reino Unido no pudieron soportar tanto terror y la censuraron, y pasaron años para que se volviera a pasar. Y en España, en pleno año 74, tuvo que pasar 3 años, porque fue en pleno periodo del gobierno de Franco, para que en plena época de liberación y después de democracia pudiese exhibirse esa película en pantalla. Más sin embargo, con todo y este revuelo que ha causado, ha generado bastantes remakes y secuelas, incluso ha influenciado a otros directores, como por ejemplo John Carpenter en Halloween, o la serie de Martes 13, o por ejemplo el caso de Freddy Krueger en Pesadilla del Infierno. Es decir, Masacre de Texas hay que considerarla como un antes y un después en el cine. Pero fíjate, lo insólito es que en la Masacre de Texas no hay sangre, no se ve sangre. No se ve sangre. No se ve sangre. Lo que pasa es que de repente el impacto fue porque fue la primera película con estética gore. Exactamente. Y entonces eso causó un impacto. Pero tú la ves hoy en día, no hay sangre. Aunque debo confesar que todavía veo los claro, todavía sí, me da sí. escalofríos, hay Sí, que sí, confesarlo. sí. Hay que ser sincero. En el 5... Continuando con el terror, por cierto. Sí, seguimos con el terror. En el 5 tenemos a la más grande película de terror jamás realizada, Es correcto. todavía no superada, Ujú. que es El Exorcista, Sí, de señor. 1973, dirigida por William Friedkin. Y esta película tuvo ya problemas desde el tráiler. Sí, El tráiler ya asustó a la gente. sí. De hecho, le invitamos a buscar el tráiler por internet, Sí. o de repente lo podemos incluir en los comentarios Sí. del video para que lo puedan Sí, encontrar y se dan cuenta que ese tráiler, nada más el tráiler, no se ve nada si explícito, ya da miedo. Ya da miedo ya. Y De verdad. el tráiler lo tuvieron que cambiar. Exacto. Y cuando la película fue estrenada, el impacto fue impresionante. Inclusive mucha gente fue al psicólogo y todo. Ajá. Hubo gente que fue al psicólogo. Gente que salía de las salas de perturbada cine con la perturbada, cinta. impactada, gente que salía de las salas, se desmayaban, vomitaban, se regresaban a las Y salas. eso que en aquel momento no estaba la edición, el corte del director que se hizo 2000. después del 2000, con la famosa escena de ella bajando de espalda como una araña. Como una araña y vomitando sangre. Que William Friedkin la sacó en ese momento porque le pareció demasiado fuerte. Y después la incluye en el corte del director y se convirtió ahora en la escena más célebre Eso es del correcto. Exorcista. Y otro caso de una película que se decidió no pasar, pero que eventualmente se convirtió en un clásico de culto y que este año cumple 50 años, es la que está en el número 4, que es La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Porque cuando se estrenó en Estados Unidos, originalmente la película tenía clasificación X por el nivel de ultraviolencia que narra incluso el afiche de la película, y también la aproximación del sexo que también estaba en la película, y todo ello bajo el marco de la música de Beethoven. Fue catalogada X y el propio Kubrick cortó ciertas escenas para que fuese censura R y que los menores de 17 años no pudieran verla. Más sin embargo, en el Reino Unido se pasó de corrido, pero generó un revuelo alrededor social porque muchas bandas juveniles de la época, en plena época contracultural, post-hippie, empezaron a imitar lo que veían en la película, las escenas de Alex, que personajes interpretados por Malcolm McDowell, los drugs, de atacar personas, matar personas, etcétera, etcétera. Y tanto fue la conmoción y el revuelo que causó en Inglaterra, incluso hasta amenazas de muerte contra el propio Kubrick, el propio director decidió, pidiéndola a Warner Brothers, y así da a entender el poder que tenía Kubrick como director, para sacar una película de cartelera por el revuelo que causó. Incluso años después, la película todavía no se había exhibido en sala, hasta incluso más allá del año 2000. Sí, señor.
Llegamos al puesto número 3 con Salò, de 1975, dirigida con Pierpaolo Pasolini, que es posiblemente la película más escandalosa, O escabrosa o escatológica. escabrosa, fuerte que se ha hecho en la historia del cine. Sí, totalmente. Repugnante en algunos momentos. Sí. Y aquí, inclusive, la película tiene una atmósfera de controversia porque Pierpaolo Pasolini, antes de que la película se estrenara, Pierpaolo Pasolini es encontrado muerto en extrañas circunstancias. Él muere golpeado. Lo consiguen en un basurero, de Roma. Lo consiguen. De hecho, Salò se estrenó posterior a su muerte. Posteriormente, y bueno, cuando la película se estrenó, aquello fue un escándalo total. Sí, demasiado. Y en cierta medida se justifica porque la película tiene escenas bastante perturbadoras. Sí, claro, también el material fuente que se está tomando, la novela Los 120 días somos del Marqués de Sade. No, y hay un segmento que se llama El banquete de ese, que es espantoso. Es tan escatológico que, bueno, pues... Sí. Aparte de la escena de violación, de tortura, todo esto, ¿no? Sí. Y la película fue, entre otros países que la censuraron, estuvo censurada en Australia. Y en 1993 la volvieron a permitir. Sí. Pero después en Australia, en 1998, la volvieron otra vez a prohibir. Es decir, ¿no? es un tira floja. Sí. La permitió o la prohibió. Sí. O sea, y Salò sigue siendo una de las películas más censuradas a nivel mundial. Sí, totalmente. Pero es que, claro, si ustedes la llegan a ver, si tienen la fortuna de verla, bueno, prepárense porque la experiencia no es nada fácil. No. ¿Okay? En el puesto número 2 tenemos una producción del año 2010 dirigida por Dan Spashkovic, que es A Serbian Film. Esta película causó demasiado revuelo, estamos hablando de hace 11 años, porque de hecho ha sido una de las películas más censuradas en los últimos tiempos, porque el contenido tan violento que tiene la película y lo grotesco de la misma hizo que países como en España fuese denunciada por la Confederación Católica de Padres de Alumnos. El Festival de Cine Fantástico de Sitges tuvo que pasarla y sacarla, y el Festival de Terror de San Sebastián, bueno, ni se diga. Además, se clasificó como censura X en algunos países como Noruega o Brasil. Y además, el organizador del Festival de Sitges Cine Fantástico, por pautar la película, fue acusado por delitos de pornografía infantil. Es la historia de un hombre que se mete a hacer películas de snuff movies. Sí, pero tú ves que la película tiene una estética de película de serie B. Exacto. Y tú ves que, inclusive, se ve que la película es una fantasía. Pues. Sí. Y bueno, no entiendo por qué hoy en día se escandalizan tanto. Yo creo que más bien es por el hecho que parece que no se pueden separar la realidad de la fantasía y entonces se creen lo que están viendo. Todo lo que tiene que ver con sexo y religión siempre perturba y si a eso le sumamos la violencia, bueno, sí. Ni se diga. Y finalizamos con el puesto número 1 con la película más prohibida en la historia del cine, totalmente, que es cierto. Cannibal Holocausto de 1980, dirigida por el italiano Ruggero Deodato. Esta película fue prohibida en más de 50 países. Eso es correcto. Y esta película es la que inicia el género del footage. Del pietaje encontrado. Del pietaje encontrado, que después en los 90, a finales de los 90, la bruja de Blair la tomaría nuevamente ese concepto y lo masificaría aún más. Por supuesto. Bueno, tanto fue el revuelo de esta película que el director de la película, él presentó la película como si fuera un documental real. Como si fuese un elemento real y mucha gente se creyó el cuento. Sí, se lo creyó porque la gente pensó que esto era verdad. Que todo lo que pasaba en la película era cierto. De hecho, también hubo una estrategia de marketing porque el propio director le dijo a los actores que no diesen declaraciones por un lapso de unos cuantos meses para que generar esa aura de misterio, de terror alrededor del material de promoción de la película. Sí, bueno, y la película trata sobre unos exploradores que se van al Amazonas y se consiguen con una tribu caníbal. Y bueno, salen escenas, inclusive fueron muy polémicas porque aparecen escenas de maltrato animal. Maltrato animal. Tanto esta película como La Puerta del Cielo que se estrenó un año antes, que se mostraba mucho maltrato animal, hizo que a nivel internacional se implantaran las normas de protección animal, que en los créditos finales de las películas debe aclararse que no hubo maltrato animal en la filmación, porque si no, llegan las sociedades protectoras de animales y pueden generar revuelo, incluso pueden parar la exhibición de una película a raíz de sí, pero fíjate, Cannibal Holocausto es otro ejemplo de una película que tiene estética de película de serie B. Por supuesto. Y hay muchas escenas donde se ve que es falso. Sí, todo, que se como poco artificioso. Y no entiendo por qué la gente, bueno, debe ser cuestiones de la época, ¿no? No, claro. Sí. Aparte, mezclas canibalismo con indígenas y eso se arma el revuelo, el escándalo.
todo el mundo chilla. Bueno, y con esto, con Caníbal Holocausto, terminamos estas 10 películas más prohibidas en la historia del cine. Le estuvimos acompañando a Alfred Coles y Frank Black. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, estamos en las redes sociales, en Instagram y en Twitter, y compartan este video con sus contactos. ¿Ok? Chao.